Bueno, un saludo muy especial para toda esta comunidad de la palabra de la semana. Vamos a escuchar hoy un texto muy especial que tiene diferencia con los demás textos del Evangelio. Vamos a leer un texto del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Dice así: Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió al templo de Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo por tu casa me devora. Los judíos entonces replicaron diciéndole: ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí el tema del Evangelio no es el perdón, no es el amor a los enemigos, no es la relación filial y especial y estrecha que tenemos con el Señor, no es la oración, no es el compartir, no es la comunidad. Aquí el tema es Jesús mismo. Jesús nos está invitando a que volvamos la mirada hacia Él. El templo de Jerusalén era muy especial porque los judíos creían firmemente que ahí estaba la presencia de Dios, que ellos eran la única nación en la cual Dios tenía su casa, hacía presencia entre los judíos. Los judíos tenían, digamos, la convicción de dones muy especiales del Señor. Por ejemplo, la ley del Señor, que ellos multiplicaron después, se hicieron pesada para su cumplimiento, sobre todo a los más pequeños y más necesitados. Era precisamente a quienes más difícil les era acercarse a Dios por medio de la ley, dada la cantidad de leyes que los judíos fueron añadiendo y sus comentarios y en fin. Pero la ley de Dios, en un principio, aquella básica que el Señor les da, es una ley liberadora, es una ley para que sean felices y para que sean capaces de convivir. Entonces ellos se sienten muy importantes y tienen esa convicción de que son el único pueblo a quien el Señor les ha dado su ley, la manera como tienen que vivir y al mismo tiempo el sentido de la ley, que es la felicidad y una convivencia, digamos, fraterna, pacífica, que haga que el pueblo se solidifique, que haga que el pueblo se consolide. Pero además entre ellos habita la presencia de Dios. Dios no solamente les da su ley, sino que se da a sí mismo entre el pueblo, se da a sí mismo entre los hombres, entre los israelitas, entre los judíos, ¿sí? Y entonces se cumple aquella palabra del Señor que dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré suyo, yo seré su Dios, yo habitaré entre ustedes. ¿Sí? Pero Jesús, que es la plenitud de la revelación de Dios, hace que nosotros volvamos la atención, los ojos fijos a Él, para que nos demos cuenta que Él es el definitivo templo de Dios, el lugar donde nosotros vamos al encuentro con Dios, el definitivo y único templo, único lugar de la presencia de Dios entre los hombres. Jesús, Él es nuestro templo. Allí también, digamos, hay una relación con la samaritana, cuando en el texto de la samaritana, cuando Jesús dialoga con ella y le dice:
los adoradores, los auténticos adoradores, lo harán en espíritu y en verdad, es decir, ligados a Jesús. Él es el único y definitivo templo, el lugar definitivo de la presencia de Dios, donde nosotros vamos a ese encuentro comunitario y personal y particular con Dios. Ya no depende tanto del lugar, depende de nuestra referencia a Jesús, único y definitivo templo de Dios. Pero también aquí hay, este es el mensaje principal a donde nosotros debemos, digamos, volver nuestro corazón, es el mensaje al que apunta esta lectura. Pero también hay otra cosa. En los sinópticos el templo es casa de oración. En este caso, el templo es la casa de mi Padre. Es decir, sí es verdad que en el templo de Jerusalén habitó la presencia de Dios, ¿sí? Ahora es Jesús el único y definitivo templo. Pero aquí en este caso Jesús dice, no hagáis de la casa de mi Padre un mercado. No es solamente un lugar de oración, es que es de verdad la casa del Padre. Fue de verdad el lugar de la presencia de Dios entre los hombres. Fue de verdad el lugar del cumplimiento de aquella promesa. Ustedes serán mi pueblo y yo seré suyo, su Dios. Nosotros experimentamos cada domingo la realidad de esta palabra. Cuando Jesús se hace nuestro alimento, cuando entramos a la casa de Dios, donde está la presencia viva y real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Y cuando nosotros lo recibimos, nosotros entramos en este cuerpo, que es el lugar de la presencia de Dios con nosotros, y hacemos auténtica e íntima comunión con Jesús. La vocación última del hombre es hacer feliz. Y somos felices siendo amados y amando, pero en primer lugar, siendo amados. Cuando nosotros vamos al templo, vamos buscando a Jesús, vamos buscando su presencia, vamos buscando esa íntima comunión con Él. Él que es el templo de Dios, Él en el que encontramos a Dios que sacia nuestra vida, que nos da descanso, que sana nuestras heridas, que nos recompone, que devuelve, digamos, el entusiasmo, la motivación, la alegría. Y que si pasamos por un dolor, entonces en Él podemos encontrar, en Cristo crucificado, podemos encontrar el sentido a este dolor. No tiene sentido ir a un lugar donde no encontremos a Dios, ir a un templo, digamos, a una casa de oración donde Dios no esté. Allí habita el vacío, porque Dios no está en este lugar. Nosotros vamos al templo de Dios, cuyo celo me devora, dice el mismo Dios, la persona de Cristo, cuyo celo me devora, pero allí encontramos el lugar de la íntima comunión con Dios. ¿No es esto lo que el hombre busca? ¿No es esto lo que el hombre ansía? Unirse plenamente a Dios, que Dios lo lleve a la realización plena de su ser por la comunión con Él mismo. ¿No es esto el hueco y la herida que nos sangra en el corazón? La falta de esa plenitud, de esa meta última que es Dios, que lo recibimos en la Eucaristía y que se nos revelará plenamente en el cielo, en la casa del Padre. ¿No es esto también lo que leemos en la parábola del Hijo Pródigo? El abrazo definitivo con el Padre, que hace para nosotros una fiesta, que celebra el Padre, Dios mismo celebra nuestra vida, que se alegra de nuestro regreso. Nuestro corazón no está buscando siempre aquel lugar, pero también aquellos brazos, aquella compañía donde pueda descansar. Dice Jesús al final a los judíos, dice, 46 años se ha tardado
se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días, pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado, pues, es decir, crucificado, cuando fue levantado, pues, bueno, perdón, no, aquí no se refiere a cuando se levanta, cuando es levantado porque es crucificado. Aquí dice, eh, cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto, y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Jesús reconstruyó para nosotros el santuario de su cuerpo y de su ser, en el que nosotros, a través del cual nos encontramos con Dios. Cristo es, de acuerdo a esta palabra, el lugar de la presencia de Dios, del encuentro con Dios, porque Él es Dios mismo. Le piden un signo a Jesús y Jesús les da este signo definitivo de la resurrección, en donde después nosotros nos encontraremos con Él en el sacramento que Él nos ha dejado, que es Cristo resucitado. Todos los que sentimos un vacío en el corazón cuando no tenemos a Dios, todos los que tenemos un corazón inquieto, todos los que necesitamos y tenemos sed siempre de más y de más y de más, vamos a encontrarnos con Dios, a hacer plena comunión con Dios a través de Cristo en su cuerpo resucitado. Es el signo que Dios nos da, es el signo, sí, el signo definitivo que Dios nos da. Dicen los discípulos que después de la resurrección ellos se acordaron de estas palabras, creyeron en Él y creyeron también en las Escrituras. Creamos también nosotros, dejémonos conducir por el Señor en este domingo, en este llamado de fe que el Señor nos hace. Hagamos todo lo posible para acudir al templo, que es mucho más que un lugar de oración. Es la casa de mi Padre, es la casa de Dios. Hagamos todo lo posible por podernos encontrar en intimidad con Cristo, en esa intimidad que sacia nuestra vida y que, como he venido diciendo reiteradamente, da sosiego a nuestro corazón. Feliz domingo para todos y que el encuentro pleno con el Señor en el templo resucitado, que es Cristo, en su templo reconstruido, que es Cristo, nos haga a todos muy felices y en el corazón de Cristo encontremos todos el sosiego de nuestra vida, de nuestro propio corazón.